Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones para todas aquellas personas que están en sintonía con este poderoso mensaje. 24 de junio del año 2026. Estamos aquí desde San José de Costa Rica, transmitiendo en vivo para todas las naciones. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, amén, amén. Qué bueno es estar aquí una vez más en el programa para llevar un mensaje de fe, de esperanza, en medio de un mundo en crisis, un mundo adormecido espiritualmente, y que la palabra de Dios sea luz en el caminar del andar de la vida de cada uno de ustedes que están al otro lado del mundo. Aleluya, gracias a Dios. La milicia de Dios Santo. Es el tema principal para este mensaje de este día. Amén. Y vamos a tomar como base el versículo de Job, capítulo 7, verso 1. Hace una pregunta diciendo así: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Hermano, brega. ¿Podríamos ampliar el concepto de brega, hermano Ramón? Sí. La brega es una constante batalla, lucha de estar ahí en una cosa y en otra, lidiando, podríamos decir, con cosas que tenemos que sacar adelante, bregando, peleando, esa batalla, diría yo, en referencia a lo que hoy se está predicando, se va a enseñar en este programa, la milicia de Dios. La milicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios.
Entonces, hermano, nos vamos para Romanos, capítulo 1, verso 16 en adelante. Ok. Romanos 1:16 en adelante dice así la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios Oiga, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, oiga bien, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. entenebrecido. Hermano, lo que Pablo nos habla acá en segunda carta a los Corintios, porque no andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, señor. Milicia. La milicia, hermano, es un concepto militar. Es un concepto humano. Pero también existe el concepto en el mundo espiritual. Milicia en el mundo natural es un cuerpo élite de combate que tienen arte para hacer la guerra. Es una tropa y es gente de guerra. Y son seleccionados directamente por el capitán que está a cargo de un destacamento o de un organismo. En el mundo espiritual hubo una guerra hace miles de millones de años, las cuales nosotros no podemos dar una fecha exacta porque no existe. Solo sabemos que hubo una guerra, que hubo una rebelión y que se estableció una división. Y ahí, según lo que nos habla Apocalipsis capítulo 12, ustedes pueden ver cómo fue que se originó esa guerra y qué ejércitos estuvieron al mando de eso. Apocalipsis 12:7. capítulo 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego dice, entonces hay una gran voz, ahí mismo, ¿verdad? Una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Léase el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí se empieza el conflicto celestial. Es un conflicto que va de generación en generación en generación, y es un conflicto eterno. Sí. La batalla en el cielo. Una batalla, hermano, que según el libro de Lucas, capítulo 18, o vamos a ver, verso 10, 18 creo que es. Yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Eso. Es la palabra, Lucas 10, 19.
Lucas 10, aquí está. Sí, señor. 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, hermano, aquí se le está dando ya cómo es que se va a formar la milicia en la tierra, la milicia de Dios, el ejército de Dios. En la tierra existen dos ejércitos. El ejército natural, el humano, que es el ejército del pueblo de Israel. Ese es el ejército más potente, más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. No importa que sea tan pequeño el país de Israel, pero es el ejército más poderoso que existe. Y está, hermano, la iglesia, que es el ejército, la milicia de Dios en el mundo espiritual. Amén, amén. Entonces le estamos dando un contexto para que nosotros podamos entender cómo es que se originó esto. Hubo una primera batalla en la tierra. ¿A dónde fue, pastor? Allá en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, capítulo 3, verso 6. Ahí comenzó todo. Sí, señor. Génesis 3, Verso 6. verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Aquí comenzó todo la debacle de Amén. la humanidad. Humanidad ha habido por miles de años, pero humanidad con conocimiento, con sabiduría de Dios, aquí es donde comienza, en el huerto del Edén. ¿Por qué decimos esto? Porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí comenzó toda la humanidad con conocimiento de Dios. Amén. Antes no existía el conocimiento de Dios, porque según Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios no forma desorden, Dios solamente forma orden. Entonces, al estar desordenada y vacía, ese concepto o ese contexto lo traemos a nuestra realidad actual. ¿Cómo está la tierra hoy? Igual, desordenada y vacía, sin conocimiento de Dios. La humanidad, hermano, camina como ganado, sin conocimiento, sin sabiduría de Dios. Y entonces aquí comenzó todo en el huerto del Edén, y nos vamos para 1 Timoteo, capítulo 2, verso 14. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Sí, dice así. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es la violación a las leyes divinas de Dios. Entonces, vea cómo vamos engranando todo. Ahí entramos en un campo de batalla ya. Ya estamos nosotros, porque la mujer, el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no tocó al hombre, no tocó a Adán, tocó al ser más débil, aparentemente, para provocar a ira a Dios. Óigase bien lo que nos habla 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Sí. Dice así: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, oiga bien, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Extraviados. Entonces todo esto, hermano, lo estamos trayendo a colación para que ustedes puedan ver cómo se va engranando lo que posteriormente va a ser
la iglesia de Cristo. ¿A dónde se forma la iglesia? En el aposento alto. Pero ya vamos a llegar ahí. Eva representa la iglesia carnal, la iglesia mundana, la iglesia del engaño, la iglesia de la mentira, la iglesia de la falsedad, la iglesia del diablo. Es la iglesia de Eva, la iglesia carnal. ¿Por qué le llamamos así? Porque de la costilla de Adán nació la primer mujer, Eva. Y de la costilla del segundo Adán, que es Cristo, nace la iglesia fiel, pura y verdadera, amén, amén, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Había un temor en el apóstol Pablo sobre los corintios al escribirles esto, que había un temor de que fueran engañados, que de alguna manera la sincera fidelidad al Señor, ellos le iban a perder si son engañados, porque él sabía la lucha que teníamos. Claramente nos dice ahí en 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Sí. Entonces vea, hermano, la humanidad camina bajo un engaño total. ¿O qué me dice usted, pastor? Hermano, desde que tomamos el versículo bíblico que es el de preferencia en todas nuestras enseñanzas, aquel de 1 de Juan 5:19, donde dice que tiene que haber convicción primeramente en nosotros si le pertenecemos a Dios, si somos de Dios. Tenemos que tener seguridad y convicción en fe, verdaderamente, si nuestro caminar está en Dios, porque dice ahí, 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí tenemos que tener seguridad de que yo le pertenezco a Dios, que soy obediente a la palabra, que camino en rectitud y en integridad, limpiándome de toda contaminación de carne y de espíritu en mi vida, en el diario vivir, hermano. No solamente el domingo cuando voy al culto. Sí. No, en el diario vivir. Entonces, según todo el fundamento que nosotros le estamos poniendo a este mensaje, existen dos ejércitos, pero en el mundo espiritual. ¿Cuáles son esos dos ejércitos? El ejército de la luz contra el ejército de las tinieblas. Amén, amén. Y eso, hermano, desde el principio el Señor nos habla a través de señales. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y oiga, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que son las almas, las naciones, los pueblos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, amén. Es lo que está sucediendo hoy, hermano. Hay dos ejércitos, uno que es grandote, y otro que somos chiquititos, porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y así están todas las naciones. Están en oscuridad, están en tinieblas, están, hermanos, completamente ciegos a la luz de la palabra. Hermano, algo que pueda aportar a lo que estamos hablando. No, es que definitivamente, hermano, definitivamente en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, ya que son los últimos tiempos que estamos viviendo del Apocalipsis y las señales que se han venido dando, nos damos cuenta que hoy más que nunca hay que predicar y enseñar esta palabra tal y como está escrita, sin adornos de ninguna clase, hermano, sin ninguna algo superficial, no, es un trasfondo directamente al pecado, a la carne, a los demonios, al mundo entero, porque, hermano, estamos en una milicia. Todos los días tenemos que levantarnos y tener nuestra propia batalla, porque cada uno de nosotros, el apóstol Pedro escribió en una ocasión, y es un versículo que estaba hablando con el hermano Luis ahora, donde dice el apóstol Pedro, dice, al cual debemos de resistir firmes en la fe que tenemos en ¿quién? En Dios, en la palabra, en las enseñanzas,
lo que recibimos de Dios a través del Espíritu Santo, es con lo que tenemos que estar batallando, peleando la buena batalla. Pero si no escudriñamos, si no leemos la palabra, si no nos interesa el oír la palabra y ponemos otras cosas antes que lo espiritual, que es lo que nos va a ayudar, no se nos puede olvidar escudriñar las Escrituras todos los días. Pedro escribió a la iglesia que estemos firmes en la fe, peleando la buena batalla, sabiendo que los mismos padecimientos que usted pasa, que yo paso, que todo cristiano verdadero debe pasar, se están cumpliendo en todo el mundo. Es decir, que es un conflicto, una guerra en todo el mundo. Cada creyente está peleando su propia batalla, su propia guerra, pero con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, léase 24:7 de Mateo. Sí. Vamos a leer Mateo 24:7. Aquí lo tenemos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y entonces esto será principio. Y todo esto será principio nada más de dolores. Vamos a retomar esto, porque se levantará nación contra nación, Sí, señor. y reino contra reino. Estamos hablando de dos milicias: la milicia de la verdad, que es Cristo, y la milicia de la mentira, que es el diablo. Amén. Entonces, esas son los dos ejércitos que se están enfrentando hoy. Vea, en el mundo natural, Israel es un país sumamente pequeñito, y todas las naciones del mundo son enemigos de él. En el mundo espiritual, los evangélicos, o sea, los militantes de una verdad completa y absoluta, somos pocos, y todas las demás religiones son enemigos de nosotros, son enemigos de Voz de Restauración. Entonces, quiero que vean ustedes la comparación y la similitud que existe cuando dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así es. Porque Así las armas de nuestra milicia no son carnales. Y vamos a comenzar acá. Milicia, ya dijimos de que es un cuerpo élite de combate. Nosotros somos parte de ese cuerpo élite y estamos capacitados para podernos enfrentar con cualquier teólogo, quien quiera que sea, siempre y cuando tengamos la Biblia a la vista, no con teorías, no con argumentos, como aquí lo dice también, sino que bíblicamente la milicia de Dios es la verdad, no hay otra cosa, no con argumentos humanos, sino que con argumentos de Dios. Sí, porque dice aquí, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué es un arma? Es un instrumento de guerra que sirve para la defensa y el ataque. En el mundo espiritual, óigase bien, que nosotros no somos militantes en la carne, somos militantes en el espíritu. En el mundo espiritual, Satanás utiliza la mentira, el engaño y la falsedad para gobernar a la humanidad. Esto está en Juan capítulo 10, verso 10, que dice de la siguiente manera. Ahí está escrito, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo os doy vida, dice el Señor, y una vida en abundancia. Sí. ¿Y por qué el enemigo del hombre es Satanás? ¿Por qué? Sencillamente porque allá en el libro de Génesis, capítulo 2, dice, hermano, aquí textualmente lo vamos a leer. Sí. Hagamos al hombre según nuestra imagen, Sí. conforme a nuestra semejanza. Oiga, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Esto usted lo traslada inmediatamente a Isaías capítulo 14, verso 13 en adelante, y usted se va a dar cuenta la concordancia que existe y por qué Satanás es enemigo de nosotros. Sí, 14, Isaías. 13 de Isaías. Desde ahí viene el Vamos a leer el verso 12. 12, ok. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, Satanás quería ser semejante a Dios. Y ese privilegio Dios se lo entregó al hombre. Por eso, en el Salmo capítulo 8, vea lo que nos habla. Sí. Desde el verso 5. Desde ahí viene la persecución, la guerra que el enemigo Le ha has levantado. hecho poco menor que los ángeles. Ajá. Y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahí es. El hombre y la mujer son la corona de Dios, es la corona de la vida, es la corona de la creación de Dios. Entonces ahí hay una concordancia, hay una línea profética. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el diablo quería ser semejante a Dios. Entonces, cuando el diablo se da cuenta de que ese privilegio Dios se lo otorgó al primer hombre con conocimiento divino, ¡ja, papá! Se vino detrás del hombre y no hallaba cómo hacer para poderlo hacer caer. Entonces fue, hermano, que tocó a la mujer, le habló al oído y la convenció, según lo que nos habla segunda carta a los Corintios capítulo 11:3. Ahí dice que la mujer fue seducida. Sí. Porque yo no lo estoy diciendo, hermano. No, está escrito en la Yo palabra. no lo estoy diciendo. Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una revelación divina, tuvo una revelación del cielo, tuvo una revelación directamente dada por Dios. Aquí dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros a ustedes como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el verso 2 del segundo libro de los Corintios capítulo 11. Sí. Pero luego viene: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad. Ahora viene la pregunta. Cristo. Viene la pregunta, hermano. ¿Será que actualmente el diablo está usando muchos argumentos para debilitar la fe de los cristianos, para engañarlos, para manipularlos? ¿Qué pasa cuando en una iglesia no se está predicando la palabra de verdad? Bueno, ¿es fácil para que el diablo venga y tome control de ese creyente? Sí, porque no escudriña las escrituras, sí, porque solamente oye la palabra y dice amén, amén y nada más, pero no hay un interés de meterse en la palabra. La segunda carta a Timoteo capítulo 3 nos lo dice. También debes de saber esto. Bueno, vamos a leerlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que es lo que estamos hablando hoy. Sí. La milicia de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, oiga bien, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo a Timoteo, evita. Hermano, esto es lo que estamos viviendo hoy.
falsedad, engaño, mentira. Y empezando por cualquier cantidad de iglesias, porque no nos vamos a referir solamente a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica, sino que hay, ya se los he dicho, hay más de 40,000 denominaciones religiosas en todo el mundo. Y entonces, ¿a dónde quedamos los poquititos que predicamos una palabra fiel y verdadera, así como la que ustedes escuchan miércoles a miércoles durante 52 semanas que tiene el año? Hermano, nosotros somos débiles. Le hice una pregunta temprano, antes de entrar a cabina. ¿Se puede llamar cristianismo actualmente a la iglesia, una iglesia cristiana, solo porque tiene un nombre o porque predican la palabra? Pero la pregunta es, ¿qué es el cristianismo? Cuando en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento que se le llamó cristianos por primera vez, oiga, cuando estaban siendo perseguidos. El cristianismo fue perseguido en esos tiempos. Actualmente ser cristiano es porque me congrego, porque voy a una iglesia los domingos. Hermano, ninguna iglesia, tal vez un 1%, pueden estar predicando con base a la palabra. Es una desgracia de los pastores modernos, cómo están ahorita, hermano, completamente desubicados. Ahora solamente se predica materialismo, abundancia, y cosas que son solamente. Dígame algo, hermano terrenales. Luis, con esto que voy a leer, quiero que usted me ayude con esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Escúcheme bien usted al otro lado, por favor, y aquí en cabina. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues sufre. Oiga, la palabra sufrir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué podemos decir a ese versículo? Hermano, que ¿estamos sufriendo penalidades como buen cristiano, como buen soldado? Es que esa es la gracia de Dios, sufrir por la muerte de Cristo. Y eso es un concepto que el pastor moderno no lo logra entender. Todos dicen: pero es que el diablo ya está vencido. No, no está vencido, hermano. No está vencido. Lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí no está vencido. Nosotros día con día tenemos que luchar por nuestra sobrevivencia para una vida eterna. Pero tenemos que diferenciar el soldado natural y el soldado espiritual. Entonces, son dos conceptos completamente diferentes. Claro. Nosotros, como soldados, como la milicia de Cristo o como la milicia de Dios, no nos podemos enredar con las cosas de la carne. Ok, ahí donde entonces entra este versículo de Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, ese es el sufrimiento que tiene que haber, el sufrir en mí mismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oiga bien, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí estamos llevando los sufrimientos de Cristo también al ser crucificados con él. Dice, para que el cuerpo del pecado, ese cuerpo viciado a los deseos engañosos como el licor, la droga, el adulterio, la fornicación, los placeres, el homosexualismo, el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo para que sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Luego dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, el sufrimiento que el apóstol Pablo habla aquí como un buen soldado de Jesucristo es hacer morir en mí el hombre viejo, el hombre que engañaba con los vicios. Tengo que matarlo, tengo que crucificarlo. Ahí es donde entonces voy a empezar a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pero hoy la gente va a la iglesia como cuando iban a la iglesia tradicional, cumplían con el requisito de lo que era ir a una reunión de iglesia.
Luego salían de ahí, ¿y a dónde salían? La mayoría de ellos. A la cantina, A la fumar, cantina, hermano. al bar, a buscar a la mujer de su prójimo, a un montón de cosas que no tienen que ver nada con una vida espiritual y una entrega verdaderamente al Señor. Por eso Pablo dice, hagamos morir al hombre viejo, debemos de crucificarlo. Ese es parte del sufrimiento del cristianismo que se tiene que vivir hoy en día. Hermano, léase segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 16. Ahí están los sufrimientos del hombre segundo a bordo después de Cristo. Segunda carta 2:16. 11, 16. 2:11 al 16, así es, No, ¿verdad? 11, 16. Capítulo 11. 11, 16. Ok, vámonos. 11:16, aquí está. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera. Oiga cómo habla Pablo. Recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Pregunta. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa, oiga bien, cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro con un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermano, ese es Amén. el buen soldado de Cristo. Un elemento, hermano, élite, preparado para el combate, dependiendo única y exclusivamente del poder de Dios. Amén. Por eso allá en Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál otro soldado de Cristo podemos rescatar acá? Oiga, aquella viejita que llegó al atrio y que dio todito lo que tenía, hermano, 2 moneditas tenía, y dice que lo entregó todo, confiando en la misericordia y en la bondad de Dios. Ese es otro soldado, hermano, de Cristo. ¿Y usted cómo está para formar parte de la milicia de Dios? Esa es una pregunta, hermano, que tiene que quedar
ahí picando en la cancha para que usted o lo toma o lo deja. Estábamos hablando de las armas espirituales, hermano. Hablamos de que las armas del diablo son matar, robar, destruir. Y que las armas del diablo es la mentira, el engaño y la falsedad. Así es. Pero viene, hermano, las armas de Dios. ¿Cuáles son? Pueden haber muchas, pero vamos a enumerar solamente 4, que son, primeramente, el ayuno. Segundo, la oración. Tercero, la alabanza. Y cuarto, la palabra. Y para apoyarnos a esto, nos vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo ahí para que usted pueda ver cómo es que el Señor revela la palabra a través de sus siervos. Entonces, el segundo libro de Crónicas dice, hermano, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. A la guerra. A la guerra. Y acudieron. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es el Engandi. Entonces él tuvo temor. Oiga lo que hubo. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La primera arma de guerra, hermano, en la milicia de Dios, el ayuno. Ahí está el rey de Israel poniendo a todo el pueblo en ayuno. Luego viene la oración. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios, ahí está clamando. Esta es la oración de Josafat. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermano, y es luego, increíble, es increíble la oración. Luego esto, yo les recomiendo que lo terminen de leer. Entonces tenemos que Josafat pregonó ayuno a todo el pueblo. Un arma poderosa. Luego vino, hermano, y le hizo una oración directa a Dios. Amén. Luego, aquí, hermano, tenemos que está el ayuno, la oración, y la alabanza. Después viene, por último, la alabanza que está al final. La adoración, la alabanza, claro. Sí. En el verso 21, de ahí del segundo. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Oiga bien, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermano, esa es la respuesta de Dios para los militantes de la milicia.
Dice aquí, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Hermano, una multitud de más de 1 millón de hombres en contra de un pueblo chiquito era para tener miedo. Y entonces aquí dice que entonces él tuvo temor, pero él se acordó que él es un militante, que él es un miliciano, que él es un guerrero, hermano. Y ahí, ¿cuáles fueron las armas? Ayuno, oración y alabanza, palabra. Hermano, esas son las armas de la milicia de Dios. Hermano, oiga, otro miliciano. Podríamos hablar de David en el valle de Ela, en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Hermano, ahí está, que dice que el gigante venía todos los días a retar a un guerrero y que ahí apareció David. Y todos los días venía a retarlos. Pero entonces, hermano, sale David y era un muchachito de 17 años, pero ya había sido ungido por el profeta Samuel, porque ahí dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y qué tremendo, oiga lo que dice el 42, 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco el menosprecio, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, ese es otro militante, otro soldado de Dios. La armadura. Pero vamos a Dios. ver, hermano, lo que nos habla, lo que dice aquí, hermano, que más estas cosas, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, porque estamos descifrando el misterio de todo esto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Vea, fortaleza es poder, es fuerza, es potencia, es vigor, es refugio y es protección. El diablo tiene sus fortalezas incrustadas en cada uno de nosotros. La fortaleza del diablo en cada persona viene siendo los vicios. El pastor Ramón, que es el director de un centro de restauración, él lo sabe perfectamente, que la fortaleza y que no los puede soltar, el hombre aunque quiera no lo puede soltar. Y ahí están los vicios, está la droga, está el licor, está el homosexualismo, está, mire, toda la degeneración que se le pueda ocurrir a usted en su mente, y esas son las fortalezas que el enemigo usa para poder tener cautivo a toda la humanidad, hermano. Ahí los tiene atrapados, exactamente así es, hermano. El adicto, el alcohólico, el vicioso, las personas con este tipo de problemas buscan la fortaleza o el refugio
como un escape a la realidad de su vida, por el temor de enfrentar la realidad de su vida, ellos buscan mejor drogarse, emborracharse y meterse en ese mundo de engaño y de mentira donde el diablo los tiene ahí totalmente esclavizados. Allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26, hay un versículo que dice así: para que escapen del diablo, donde los tiene esclavos a su merced, a su voluntad. Entonces, cuando estas personas buscan ese tipo de fortalezas y se meten ahí, es por el temor y el miedo a enfrentar la realidad de su vida, por los muchos fracasos que vienen arrastrando. Y ahí está la mentira del diablo. Es más fácil ir a drogarse, emborracharse, meterse en ese mundo de oscuridad y tinieblas, que venir a la claridad con evidencia de que yo soy el culpable de todas las cosas que he sembrado en mi caminar por desobediencia al Señor. En contraparte a esto tenemos la fortaleza de Dios. Amén. Y la fortaleza de Dios la encontramos nosotros en el Salmo 28, verso 7. Ok. 28:7 del Salmo dice así, hermano. Ok, vamos a leerlo aquí. Versículo 7. Ok. Bendito Señor. Jehová es mi fortaleza. Oiga, hermano. Y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Ahí está otra vez el cántico, la alabanza a Jehová. Amén. ¿Verdad? Entonces, la fortaleza para nosotros, los que estamos en la milicia, es esta: Jehová es mi fortaleza. También lo podemos reforzar con 46.1 de Salmos, para que ustedes puedan aportar más en su estudio diario allá en su casa. Sí, 46:1 dice así. Vamos a ver, 49. 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas Ahí del nomás, Altísimo. pastor. Qué maravilla es saber que Dios es nuestra fortaleza. Esto es la fortaleza para los militantes de Dios, Amén, amén. para la milicia de Dios. Si usted está dentro del ejército de Dios, entonces ahora le estamos dando todos los argumentos para que usted pueda vencer al enemigo. Y por último, Filipenses 4:13. Ese es el versículo más conocido, ¿verdad?, del cristianismo, donde dice que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Bueno, sí, es un versículo se practica mucho en los momentos de lucha, de prueba, en que tenemos que confesar que el Señor es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una pregunta, hermano Luis, para el cristianismo actualmente, en el que se ve este tipo de batalla, este tipo de milicia en la que todos los días tenemos que enfrentar. Sabemos que Satanás es un enemigo nuestro, ya lo sabemos. Sabemos que fue vencido y que fue tirado desde arriba y vino aquí con celos por causa de la creación del hombre. Ahora, sabemos que él sigue luchando y batallando. El apóstol Pedro dice que anda como león rugiente. Ok, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Ya sabemos a quién. A los que no oran, a los que no leen la palabra, a los que viven un cristianismo superficial, un cristianismo de engaño, de mentira, de apariencia. Eso es muy fácil hacerlo. Pero hablemos de los cristianos verdaderos que viven luchando día con día por hacer lo que es agradable al Señor, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y que con el conocimiento que Dios nos va dando tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, creo que un enemigo como Satanás ya fue vencido por el conocimiento que tenemos de la palabra.
Luego Pablo le dice a Timoteo que debe de cuidarse de sí mismo. Le hace saber que debe tener cuidado de la vida de él, de su relación con él. Persiste en esto porque te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que el enemigo puede engañarnos en cualquier momento. ¿Quiénes pueden caer en ese engaño de mentira? ¿Quiénes pueden caer, a pesar de que conozcan la palabra de Dios, en la mentira? Y no pueden llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice, derribando todo argumento. Yo creo que todo cristiano debe conocer todos los argumentos del diablo. Por ejemplo, el mundo. El mundo no tiene que ver nada con el cristianismo actual. ¿O sí tiene que ver mucho? No, nada. Nada. El mundo es El mundo es perdición, mundo. el mundo está podrido, hermano. Y nosotros estamos viviendo en una fosa séptica. ¿Habrá gente que hace amistad con el mundo siendo cristianos? Sí, porque desconocen la palabra, ¿verdad? Y usted que dirige un grupo de personas que están endemoniados, porque una persona que está en drogadicción, que es alcohólico y que no recibe palabra, aunque se le aplique, ellos no, o sea, ellos están endemoniados. Entonces nosotros no podemos hacer amistad con el mundo, porque Santiago 4:4 lo dice. Amén. Oh, almas adúlteras, ¿qué más? No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, hermano, nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. Les podemos enseñar, les podemos transmitir, les podemos darle todo el conocimiento que tenemos, pero no podemos hacer amistad con el mundo. Yo, aunque anduve antes en la carne, ahora ya no milito en la carne, porque aquí mismo lo dice, porque andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo ya no me puedo ir a meter a una cantina, a sentarme a una cantina, no puedo ir a un prostíbulo, a sentarme ahí en medio de tanto pecado, porque nosotros somos militantes de Dios, somos la milicia de Dios, hermano. No podemos confundir de que porque nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos ir a meternos a la boca del diablo. No podemos, hermano. Pero y entonces Jesús, ¿por qué sí podía? ¿Por qué? Porque usted me puede preguntar eso, porque el Señor andaba en medio de tanta corrompición, pero Él era Cristo, estaba poniendo un fundamento para que nosotros siguiéramos el camino. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos carnales, no tenemos esa divinidad de Cristo, ¿verdad? Estamos aquí en el mundo y entonces el viejo hombre no va a morir nunca hasta que el Señor nos lleve a la gloria con Él. Hermano, quiero ver esto que dice derribando argumentos. Hermano. Bueno, argumentos son razonamiento, prueba, justificación y demostrar que nosotros como cristianos estamos equivocados. Para esto, hermano, lo que se está predicando a nivel mundial lo podemos ubicar en Santiago 3:15. Claro, Santiago 3:15 nos habla exactamente de la naturaleza de este Santiago, aquí está. Santiago 3:15 dice así, aquí lo tengo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que se predica hoy en día, hermano. O sea que es una sabiduría animal. ¿Qué significa animal? Una persona sin Dios, una persona sin Cristo, una persona que no tiene la sabiduría de la palabra de Dios. Y al no tener esta sabiduría, hermano, entonces, ¿qué clase de persona es? Es un animal. Que miente, que engaña, que es falso. La respuesta está allá en Apocalipsis capítulo 13. Ok. 13.
Me paré sobre la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ahí está. Ok. Ese es el hijo del diablo, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Hermano, el anticristo es todo lo que es contrario contra Dios. Amén. Entonces, una persona que, según lo que me estaba diciendo el pastor Ramón, hermano, una persona que predica la palabra en un púlpito y que no tiene la sabiduría de Dios, aquí dice una bestia, es una bestia sin sabiduría, contrario a Dios. Esos son los pastores de la actualidad. Desgraciadamente, hermano, este es un tema demasiado rico y podríamos pasar aquí otra hora hablando sobre ello, pero ya nos dieron el tiempo y el tiempo se nos terminó. Hermano, aquí tenemos un saludo especial para mi tía Emma Cibrián desde Estados Unidos. Muchas gracias, mi querida hermana Emma Cibrián. Saludes a toda la familia allá en Estados Unidos. Y aquí tenemos a José Vargas, también usted lo conoce, pastor. José Vargas, sí, está por aquí con nosotros, Dios le bendiga, es una bendición tenerlo conectado, hermano, muchas gracias. Y Víctor Alvarado, ahí está Víctor. y todas las personas que se van a ir uniendo, ¿verdad?, a este tremendo mensaje. Pastor, una oración final. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias, Señor. Sí, Padre amado, eres bueno. Gracias por este consejo que nos has dado en la palabra, Señor. Sabiendo que esta milicia en la que andamos, no andamos según la carne, sino en el Espíritu, con las armas espirituales, sabiendo que nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás, fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo, pero él persiste en querer engañar. No podemos decir que no tiene poder y fuerza sobre aquellos que carnalmente quieren vivir una vida con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No, Señor, tenemos que pertenecerte a ti, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has ayudado a entender que esta palabra es para aquellos que quieren caminar en obediencia al consejo tuyo y el Espíritu Santo, Señor. Gracias y bendecimos al otro lado, Señor, de la radio, de las cámaras, a todas aquellas personas que han escuchado nuestro mensaje, el mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, desgraciadamente el tiempo bueno es nuestro peor enemigo. El programa ha terminado. Espero que haya caído en buena tierra, hermano, para que esta palabra germine, crezca, se multiplique y que entienda usted que es necesario pertenecer al ejército de Cristo, Amén, amén, a la amén. milicia de Dios, Sí, Señor. que ha sido el tema que se ha estado compartiendo en este día. Amén. Dios me los bendiga a todos.